¿Qué hemos entendido sobre la autoridad? ¿Quién me puede ayudar a recordar qué hemos aprendido de la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? Jesús tiene la autoridad. ¿Quién más tiene la autoridad? Nosotros tenemos la autoridad. Si Helen es nacida de nuevo, ella es hija de Dios, pertenece a Dios porque cree en Jesucristo como Señor y Salvador, pero su papá también. ¿Cuál de los dos tiene más autoridad? Igual. Helen, con su edad, tiene la misma autoridad en Jesucristo que tiene su papá o su mamá. Ay, pero entonces, ¿por qué Oscar manifiesta más la autoridad? Porque es que Oscar tiene más entendimiento. Entonces, que tú no tengas entendimiento no significa que no tengas autoridad. Sí tienes autoridad en Cristo Jesús, sí la tienes. Es más, ¿sabes que las personas, y lo vamos a ver hoy, las personas, así no crean en el Señor Jesucristo, saben que las personas del mundo también tienen autoridad? Porque eso es parte de lo que Dios nos transmite como parte de su creación. Y Proverbios lo comprueba cuando dice que de nuestra boca nos atamos con dichos para vida o para muerte. O para muerte. Y quiero colocar el siguiente ejemplo. Vivíamos en una casa donde la dueña de la casa se llamaba Doña Blanquita. Ella ya falleció, partió con el Señor, pero resulta que ella estaba enferma. Entonces con Simón y Tomás, ellos estaban como de 8 añitos, pasábamos a donde ella habitaba a orar por ella. Cuando orábamos por ella, la señora comenzaba a mejorar y mejorar y mejorar. Pero a la semana siguiente íbamos y otra vez enferma. Un día Simón me dice, papá, estando muy pequeño, llega y me dice, papá, yo ya sé qué pasa con Doña Blanca. ¿Y qué? Es que ella está declarando que esa es su enfermedad. Ella decía, no me acuerdo cuál era la dolencia de ella, pero ella llegaba y decía, no, es que esta, mi enfermedad. Nosotros íbamos y echábamos la enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Y comenzaba a haber una manifestación de progreso en su salud. Pero es que esta mi enfermedad. ¿Cómo peleas con eso? Su entendimiento le daba a pensar de que es que Dios me manda esta prueba para santificarme. Oye, espérate porque Dios no es así. ¿Listo? Entonces, puede ser no. Tú tienes autoridad, que no entiendas es otra cosa. ¿Listo? Entonces, nuestro contacto con el diablo se tiene que hacer desde el conocimiento de que él ya está vencido. El diablo tiene que saber que tú sabes, porque sabes que él ya está vencido. Si te vas a tener que enfrentar con el diablo y lo vas a tener que hacer, porque Dios no es el que trae la enfermedad, Dios no trae pobreza, Dios no trae angustia, Dios trae cosas buenas para tu vida, le vas a tener que hablar al diablo, le vas a tener que hablar a la enfermedad, le vas a tener que hablar a la situación. Pero si tú crees que es que el diablo es muy poderoso, ¿vas a tener autoridad? Cuando reconoces que a través del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, tú tienes la autoridad sobre las situaciones, es distinto, tú te paras ahí de una manera distinta. Si el diablo no entra con manifestación, tampoco tiene que salir con manifestación. Y aquí estamos matando una vaca sagrada. Es decir, puede venir alguien, pastor, ore por mí porque es que estoy endemoniado. Es que me hicieron brujería. Le hago una pregunta. ¿Ustedes han visto que el diablo se manifieste cuando entra en alguna persona? No. ¿Que puede haber manifestación? Sí, cuando el diablo sale de alguna persona, pero date cuenta que hablo de una persona no creyente. No hablo de una persona nacida de nuevo. Pero si el diablo entra en una persona sin manifestación, cuando salga tiene que hacer lo mismo. Tú le tienes que hablar al diablo en ese caso y decir, no, se va de aquí de esta persona en el nombre de Jesús calladito y sale y ya, chao. ¿Te das cuenta? Porque así entró. ¿Qué busca el diablo con estas manifestaciones? Y aquí voy a colocar un ejemplo bastante interesante. Que las personas tengan temor, sobre todo en el momento de la congregación.
Este ejemplo que lo voy a contar nos lo contó el pastor Santiago Trujillo, maestro de las escuelas de Igleco, Rema Colombia. Estaba en un servicio grande en una iglesia y una de las hermanitas comenzó con un aspaviento a hacer pues el aspaviento que un demonio estaba saliendo de ella. Entonces, claro, lo llamaron al pastor y él se quedó viendo. Y porque los servidores se asustaron. No, el pastor Santiago, venga, porque es que el diablo a usted sí lo obedece, venga. Y él se quedó viendo. Cuando se acercó a la hermanita que estaba en el piso y le habló al oído. Y la hermanita se cayó, se paró, se arregló y se sentó. Y todos, pastor, ¿qué le dijo? No, nada, sencillo. Le dije, hermanita, estás haciendo el ridículo. Te recomiendo que te pares, te organices y te sientes. ¿Era del espíritu? No, era más alma que en verdad estuviera habiendo una manifestación ahí. Cuando tú eres nacido de nuevo, cuando tú estás en la autoridad de Cristo, un demonio no puede venir a estar dentro de ti. No puede. No se puede. ¿Quién creó al diablo? Dios. Entonces una creación de Dios puede estar sobre Dios. ¿Puede estar dentro de un hijo? No. La palabra dice que sí vamos a tener en este mundo, vamos a tener opresión, sí. Pero des en cuenta que en la Biblia no se muestra ningún hijo de Dios poseído. Ninguno. Desde que el Señor Jesucristo hace la liberación, inclusive después cuando Pablo reprende al espíritu de adivinanza sobre una muchacha, nunca hay la manifestación de que un hijo de Dios sea poseído por un diablo, por un demonio. Ya ganamos cuando fuimos juntamente crucificados con Cristo, ya ganamos. O sea, el Señor Jesucristo en la cruz derrotó la muerte, la pobreza, toda adicción. El Señor Jesucristo las venció en la cruz. Y la palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo al lado de Él en lugares celestiales. Esto, hoy escuchaba una prédica del pastor John, me causó mucha curiosidad esta revelación. Escuchen. La palabra de Dios dice que nosotros que estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Y que yo estoy a la diestra de Jesús. Osquitar, ven. ¿Cuál es tu diestra? Muéstrame tu diestra. Y dice que yo estoy a la diestra de Dios. Y que Dios está a mi diestra. Entonces, ¿cómo estoy frente a Él? O sea, esto es para que mediten ustedes en su casa. O sea, si yo estoy, el Señor Jesús está al lado del Padre. Pongamos que el Padre está acá. El Señor Jesús está al lado a la diestra del Padre. Y yo estoy con Él en lugares celestiales. O sea, yo estaría sentado sobre el Señor Jesús. Injertos dentro del Señor Jesús. Gracias, Osquita. ¿Sabías que tú estás sentado en esos lugares celestiales? Ahora, en Cristo estamos sentados en esos lugares celestiales. Pero entonces, si el diablo está bajo los pies del Señor Jesucristo, que está sentado en lugares celestiales, y yo estoy sentado con Él en lugares celestiales, con respecto a mí, ¿dónde está el diablo? O sea, dice y hay una frase que hemos aprendido mucho, ¿sabes qué es lo único que el diablo debe saber de ti? ¿Cuánto calzas? ¿Sí? El pie, debajo del pie, Orianita. Eso es lo que el diablo debe saber de ti. Pero si tú no sabes, pues el diablo sabe que no sabes y te la va a montar. Entonces va a querer traer temor a tu vida, condenación, te va a atar con distintas cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz nosotros fuimos liberados de toda maldición, pecado, muerte, pobreza.
Muerte inclusive espiritual y muerte física. Sí, algún día vamos a morir, claro, vamos a morir. Y necesitamos que este cuerpo muera. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Que en el rapto de la iglesia, los que estemos vivos todavía, ese cambio de este cuerpo va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Hagan así, parpadeen. O sea, a esa velocidad vamos a ser raptados por el Señor y a esa velocidad nuestro cuerpo va a ser transformado. A Simón y Tomás esto les causaba mucha curiosidad. ¿Por qué? Porque decía, les explicaban a ellos en Sed con niños, que vas a tener las habilidades físicas que el Señor Jesucristo tiene hoy en día. Vas a poder transportarte a velocidades increíbles como el Señor Jesucristo lo puede hacer cuando vuelva a la tierra. Claro, eso para un niño era, uy, ¿se imaginan? Vamos a poder estar así con el pensamiento en un lugar. Porque vamos a tener cuerpos glorificados. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo del 13 al 15. Colosenses 2, versículo del 13 al 15, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios dio vida en comunión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Que gracias a que recibimos a Jesucristo, todo el contrato que el diablo tenía en contra de ti, el Señor Jesucristo, más adelante en Colosenses dice que ese contrato está clavado en la cruz del Calvario. O sea que antes de recibir a Jesucristo, el diablo tenía poder legal sobre tu vida. ¿Lo sabías? ¿Te acuerdas del testimonio que nos contó Osquitar el primer día? Ese testimonio que él nos contó es explicación muy clara de que antes el diablo tenía un contrato con el nombre de Oscar. Pero hoy en día ya no existe ese contrato. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el contrato es entregado al Señor Jesucristo. Y me gusta ver cómo muestra Colosenses eso y voy a poder, yo les digo casi siempre, cuando estoy llevando el mensaje de salvación, decirle a la persona, ven amor, ven, acompáñame aquí y voy a llevarte a la cruz del Calvario que está en el cielo y te voy a decir, mira, aquí está el contrato que el diablo tenía tuyo. Ahora pertenecemos al Señor Jesús. Tremendo. ¿Te das cuenta entonces por qué exigirle a alguien, pon atención a esto, que se comporte bien en lo que pensamos naturalmente humano, para algunas personas es imposible? ¿Por qué? Porque tú no le puedes exigir peras a un árbol de manzanas. Las peras saben a peras y se ven como peras. Nunca van a parecer una manzana ni van a saber como manzana, por su naturaleza. El ser humano, sin el Señor Jesucristo, su naturaleza es de pecado. Dios lo ve injusto y el diablo tiene autoridad sobre esa persona. Entonces, date cuenta que cuando exigimos que una persona se comporte bien, pues le estamos exigiendo en lo natural, pero va a ser difícil para la persona. Es más, cuando un hombre sin Jesucristo casi que está obligado a pecar, porque su padre espiritual, ¿quién es? El diablo. Y su padre espiritual lo va a llevar a pecar. Pongo otro ejemplo, en el caso de las novias o del noviazgo. Cuando vemos noviazgos de alguien de la iglesia que consigue a alguien afuera, le preguntamos, ¿sabes si tu pareja, novia o novio, es hija de Dios? Y me han dicho, no, pastor, no es hija de Dios. O sea que tu suegro espiritual, ¿sabes quién es? El diablo. ¿Cómo así, pastor? Es que yo lo voy a cambiar. No, usted no lo cambia, mamita.
Lo único que lo que lo va a cambiar es el Espíritu Santo. Entonces, ten en cuenta que Satanás, el diablo, tiene el control de este mundo. El diablo lo tiene. Algunas personas me dicen, ay, pero si Dios es bueno y Dios está en todo el mundo, entonces ¿por qué Dios permite que haya tanta maldad? Dios puede estar en todo el mundo y puede gobernar el mundo. Pero la persona que la Biblia nos muestra que está gobernando el mundo es Satanás. O sea, tú podrías estar pensando, mis actos pueden estar dirigidos entonces para mi papá espiritual, el diablo, o para mi papá espiritual, mi Padre amado, a través del Señor Jesucristo. Pero aunque el diablo está gobernando el mundo, el diablo no tiene control de mi vida. Inclusive, aunque el presidente de cualquier país esté gobernando sobre su país, él no tiene el control de mi vida. Es más, pongan atención, el precio del dólar no tiene el control de mi vida y de mis negocios. Que suba la gasolina, eso no tiene el control de mi vida y de mis negocios y de la provisión de mi casa. Quien tiene el control de mis finanzas, de mi vida espiritual, es mi Padre amado. A través del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo y a través de su palabra. Entonces sería buena la pregunta, ¿quién es tu papá espiritual? ¿Es Dios o es el diablo? Dios, muy bien, Helencita. Entonces, si no le estamos hablando constantemente al diablo, él se va a querer meter a tu vida. Así seas hijo de Dios. Si constantemente no le estás hablando al diablo, él va a querer meterse a tu vida. Pastor John nos enseñaba lo siguiente y decía lo siguiente: como hijo de Dios, como cristiano, tienes que estar reprendiendo constantemente al diablo. Entonces colocaba un chiste, pues pero vale la pena traerlo a colación porque explica muy bien este punto. Dice Pastor John: levántate, si el Espíritu Santo te levanta a orar a la madrugada, levántate y reprende al diablo y hazlo constantemente. Y si el diablo llega a preguntarte, ay, pero es que hoy no hice nada, hoy no, pero ¿por qué me reprende si hoy yo no hice nada con usted? Ah, no, por costumbre. ¿Entienden? O sea, tienes que estar colocando ese cerco alrededor de tu casa. Y aunque tú tengas la autoridad y la ejerzas o no, él siempre va a querer meterse a tu casa. Y él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo meterse en tu casa. Internet, peleas, iras. Entonces ya algunos van a comenzar, uy, o sea que ese man vive en mi casa. ¿A qué voy con esto? Si hay mucha pelea en tu casa, yo no estoy diciendo que no seas hijo de Dios. Tienes que reprender ese espíritu de pelea y de división. Ay, pastor, ¿y a usted le ha tocado hacer? Pues claro, ¿no es que yo tengo jóvenes? Y me ha tocado. Allá Christopher se ríe. Ah, yo ya no sé. Pero entonces, date cuenta que la autoridad se manifiesta por ese hablar. O sea, yo voy hablando y voy dando órdenes y voy manifestando la autoridad de Dios. Poníamos el ejemplo hace 8 días de la bicicleta que me robaron, que era un ejemplo muy claro, que mi papá habló, mi hermano también dijo, no, mañana la recuperamos, apareció la bicicleta y la recuperamos. O sea, las personas sin Cristo también tienen autoridad en su palabra. Y lo decía al principio, Proverbios dice que con el fruto de tu boca, con lo que tú hables, te estás atando para muerte o para vida. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás declarando? Podríamos ver la siguiente afirmación. Yo soy la persona más bendecida que conozco. ¿Tú lo podrías declarar? ¿Tú podrías declarar que tú eres la persona más bendecida que tú conoces? ¿Sí lo podrías hacer? Veo poquitos que dicen, sí. Pero es un buen ejemplo de cómo yo podría comenzar a hablar. Pero ¿qué tal si le metemos poder a esa declaración? La declaración es, yo soy la persona más bendecida que yo conozco. Pero le voy a meter poder
y autoridad a esa declaración. Y la declaración comenzaría así: en Cristo Jesús, yo soy la persona más bendecida que yo conozco. ¿Te das cuenta que es distinto? La primera declaración, yo soy la persona más bendecida que yo conozco. Sí, pero ahora le va a meter más poder. En Cristo Jesús, yo soy la persona más bendecida que yo conozco. Yo no sé tú. Miren lo que dice Colosenses 1, versículo 12. Esta es la nueva versión internacional. Dice, ¿la tienen? 1, versículo 12. Darán gracias al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. ¿Qué hizo nuestro Padre a través del Señor Jesucristo? Todos, miren, todos estábamos antes de Jesús en el reino de la oscuridad. Todos. Así tú conozcas a alguien que sin Jesucristo es la persona más buena y más honesta del mundo, vive en la oscuridad. Pero dice que a través del Señor Jesucristo, nuestro Padre amado nos sacó del reino de la oscuridad y nos llevó al reino de la luz. Porque es que te quieres salir. Dime. ¿Por qué se quiere apagar? Nuestro pasado no tiene el control de nosotros. Esto es tremendo. Pon atención. Nuestro pasado, todos los pecados que tú cometiste antes del Señor Jesucristo, no tienen el control de tu vida hoy en día. La pregunta es, sin el Señor Jesucristo, esos pecados todavía tienen el control de ti. Y cuando recibas al Señor Jesucristo, vas a tener que trabajar con tu carácter y decirle a tu carácter, ya esos pecados no tienen el control de tu vida. El Señor Jesús va a desatar las bendiciones que nosotros desatemos. Tenemos que hablar la bendición. La bendición de Dios está para ti, pero si tú no la hablas, no la desatas. Vuelvo a repetir esto. Dios tiene cantidad de bendiciones para ti, pero si tú no las hablas, nada va a pasar. Porque el Señor nos dio la autoridad de atar y desatar aquí. Y dice que lo que atemos y desatemos aquí, en el cielo, va a quedar así. ¿Te imaginas la autoridad tan tremenda que tienes? Eso es poderoso. Pero si no lo sabes, pues ¿cómo? No, pues no pasa nada. Con respecto a la autoridad que tenemos, la tenemos sobre el diablo gracias a Cristo Jesús. Vuelvo y repito esto. La autoridad que nosotros tenemos sobre el diablo la tenemos gracias a lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Apocalipsis 20:10. Con esto es el fundamento para que tú le digas al diablo cuál es su fin. Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra nos muestra cuál es el fin del diablo. Esto va a pasar cuando termine el milenio. Pues ahorita no voy a entrar a explicar esos tiempos del rapto, la gran tribulación, el reinado milenial. Ahorita no, pero la Biblia nos dice cuál es el fin del diablo. Él, dice la pastora Marcela, él ya está condenado. Mira Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. Lucas, versículo 10 del 19 al 20. ¿Quién lo quiere leer? 19-20, ¿quién lo quiere leer? Uy, todos. No, pastor, yo lo quiero leer, dame el lujo a mi pastor. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo.
El Señor Jesucristo, ¿a quién le dio esa autoridad? ¿A todos? ¿A quiénes todos? A los hijos de Dios, a los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Pastor, pero es que yo tengo un familiar que él es re bueno y él también tiene autoridad sobre eso. No. La palabra es muy clara a quién el Señor Jesucristo le delegó esa autoridad y se la delegó a sus discípulos. El Señor Jesús no está aquí. Miren esto que viene a continuación es tremendo. El Señor Jesús no está aquí, pero Cristo está aquí. Vuelvo y lo digo. El Señor Jesús no está aquí, pero Cristo está aquí. ¿O no? El Señor Jesús no está aquí, pero está aquí. ¿Sí? Algunos, ¿será que sí, pastor? El Señor Jesús no está aquí, pero está aquí. Entonces, ¿amén? ¿Todos pueden decir amén a eso? Levante la mano quien dice amén. O sea, el Señor Jesús no está aquí, pero está aquí. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo, pero también tengo las mismas responsabilidades. Ah, no, ya como que no está tan aquí. Mateo 18, 19, 20. Busca ahí Mateo 18, 19 y 20. Miren lo que dice. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque allí donde estén dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Y cuántos sabemos acá? Y mira lo que se acuerdan que hace como 15 días, como 15, hablábamos del tipo de oración de fe unida. Si nos ponemos todos de acuerdo, todos estos Jesuses, nos ponemos de acuerdo, dice que Él va a hacer. Que Él va a hacer. Ahora, ¿sabes que con tu pareja, con tu esposo o con tu familia son más de dos? ¿Te das cuenta el poder que hay en la oración unida con tu esposa o tu núcleo familiar? ¿Estás aprovechando eso? ¿O simplemente lo dejas pasar por alto? Es nuestra autoridad comenzar a parecernos al Señor Jesús. Pero tengan en cuenta que eso no significa que tú seas Dios. Es responsabilidad de cada uno comenzar a parecerse a Jesús. Pero ninguno somos Dios. O sea, hay que bajar esa parte de los humos de que, ay, Jesús, no. Chao, Jesús. No, pero date cuenta, eso no significa que tú seas Dios. A veces la iglesia como cuerpo de Cristo no cree que está pegada a la cabeza. Aquí hay algo interesante con esto. ¿Por qué las personas no vienen a la iglesia? De pronto por culpa de la misma iglesia, es decir, porque ha habido testimonios de hermanos que no han dado buen testimonio de la iglesia, entonces algunas personas dicen, no, porque ya me estafaron, porque me trataron mal, porque me hirieron. Pero si somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza, la cabeza se manifiesta aquí en la iglesia. No solo hablo de este punto de congregación, no, de todas las iglesias a nivel mundial. ¿Por qué la gente no va a la iglesia? Porque no se ven como parte del cuerpo. Porque ser parte del cuerpo te requiere una responsabilidad. Y ahí es cuando solo queremos recibir favores y favores de Dios, pero no queremos asumir la responsabilidad de hijos de Dios. Todo el cielo está pendiente a qué vamos a decir en cada circunstancia cuando el diablo nos ataca, ya que nuestra respuesta debe estar basada no en nuestras emociones, sino en la palabra de Dios. Pero si las personas no vienen a la iglesia, entonces, ¿cómo saben qué dice la palabra de Dios? Es más,
Hay personas que creen que la iglesia es muy buena para los niños, pero ellos como papás no vienen a la iglesia. Porque es buena para ellos. Pero para mí no, porque yo ya tengo mis gustos. No, es que yo ya soy grande. Entonces yo me mando. Entonces yo ya no. Pero entonces date cuenta que queremos la parte de la bendición, pero no la queremos la parte del compromiso. Y no significa que entonces que tu vida vaya a cambiar de la noche a la mañana. Tu eternidad sí cambia de la noche a la mañana. Pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero Dios en su sabiduría sabe que necesitamos un tiempo para trabajar con nuestro carácter. Date cuenta que antes del Señor nosotros veíamos las cosas buenas como malas. Y a los malos le decíamos bueno. Hoy para muchas personas, vaya usted a la iglesia porque lo necesita. Eso es bueno. Es mejor ir a la ciclovía el domingo. Es mejor ver televisión hasta tarde el domingo. Pero dormir hasta tarde. Pero eso es para los que lo necesitan, yo no. Pero bueno, ahí vamos con eso. En conclusión, podemos decir con seguridad, tenemos autoridad, ¿lo entiendas o no? ¿Tenemos autoridad? ¿La ejerzas o no? Si no la estás ejerciendo, ¿quién está perdiendo? Sí, el diablo sigue siendo un perdedor. Pero si estás con el diablo, pues sigues perdiendo. Sigues perdiendo. Este tipo de mensaje no lo vas a encontrar ni en el trabajo y poco en internet. Efesios 2 del 4 al 6. Efesios, el libro de Efesios, Nuevo Testamento, del capítulo 2 del 4 al 6. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. No solo porque estamos sentados con Él en lugares celestiales somos bendecidos. El hecho es que eso que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros nos da una posición de autoridad. Lo entiendas o no lo entiendas. Yo estoy pegado al Señor Jesús sentado en lugares celestiales. Cristo no puede ejercer su trabajo sin su cuerpo. Yo pregunté que cuántos Jesús habían acá y todos levantaron la mano. ¿Sabes que como cuerpo de la iglesia, Cristo espera que tú hagas lo que te corresponde hacer? Puedes tener la disculpa, pastor, pero yo desconozco lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer. Sí, eso es entendible. Pero es que hoy ya estás comenzando a entender. Entonces, Cristo no puede ejercer su trabajo sin su cuerpo. Por eso nos corresponde a nosotros el hecho de mostrar a Cristo. Ah, claro, ya fue donde el pastor Carlos y ya lo convirtieron. Es que allá le van a sacar la plata. Usted es muy bobo. Familia te va a dejar de hablar. A mi pastor Gustavo lo sacaron de una herencia por ser pastor. A mí mi mamá me dejó hablar 3 meses cuando nací de nuevo. Algo te va a pasar. Para asumir la autoridad espiritual debemos estar preparados y consagrados. La autoridad funciona cuando tú estás ejerciendo un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Cuando estás separado de la iglesia, la autoridad no funciona. Te funciona para ciertas cosas, pero tiene un límite. Pero para llegar a un nivel sobrenatural, si no estás dentro del cuerpo de Cristo, la autoridad que te va a llevar a cierto nivel no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era la iglesia.
Pastor, pero es que yo pensé, yo hablo con Dios a mi manera y yo pienso que eso está bien. Sí, tú puedes pensar que está bien, pero la palabra nos dice cuál es la manera. Si yo no me muevo, Dios no se estará moviendo porque yo soy el cuerpo de Cristo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos Cristos hay acá? Ya hay unos que bueno, no, pero esto es importante porque date cuenta, si nosotros como iglesia te tapamos esto, te decimos esto a medias o a tibias, ¿estaría bien? ¿No prefieres que te diga la verdad como lo dice la palabra de Dios? Dios quiere seres humanos para habitar con ellos, para tener relación con ellos, pero quiere familias para relacionarse. Muchas veces el ser humano prefiere seguir en su vieja manera de vivir que ser bendecido por Dios. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia en ese momento? Damos pasos atrás, hermanito. Te hablamos la verdad y la verdad es la que te va a hacer libre, pero de ti depende. Santiago 18 al 20. Santiago capítulo 2, versículo 18 al 20. Santiago 22, versículo 18 al 20. 2. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? La cara de algunos. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Venga, usted me dejó en la inmunda, pastor. ¿Qué hago? No, miren. Esto es fácil. Porque las buenas acciones, el Espíritu Santo te va a guiar a hacerlas. Pero Dios no te va a poner a hacer nada que tú no puedas hacer. Es más, inclusive con las dificultades que pasemos, sabes que Dios ya las sabes que puedes pasar. Algunas personas dicen, pastor, es que tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Sí, yo no entiendo. Tu necesidad yo no la entiendo. Pero usted no sabe, es que ya no aguanto más. Y Dios está diciéndote, no, sí aguantas más. Y te vas a dar cuenta que van a pasar 15 días y sí, vas a seguir vivo. Y vas a aguantar más. Porque Dios no permite ninguna tentación o prueba que tú no puedas soportar. O sea que cuando viene la tentación o viene la prueba o viene la opresión, siéntete con gozo. Uy, Dios cree que yo, listo, entonces yo puedo porque Dios cree que yo puedo. ¿Te das cuenta? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar gozosos en todo momento. Filipenses capítulo 4 dice, hermanos, les digo que ante toda situación ustedes estar gozosos. Les repito, alégrense. Ante toda situación, alégrense. Dice, Cristo está cerca, alégrense. Entonces, ¿que no puedes soportar cierta situación? No, sí puedes. Te tengo noticia. Pastor, es que ya no aguanto más a mi esposo. No, te tengo noticias, sí lo aguantas más. Pastor, es que ya no aguanto más esta. No, sí aguantas más. Porque Dios no va a permitir ninguna cosa que tú no puedas sobrellevar. O sea que hasta el día de hoy no te sorprende si estás pasando por diversas situaciones o dificultades. ¿No te sorprende que Dios te tiene mucha fe? O sea, Dios te tiene fe. Mi Dorita, Dios te está diciendo, yo tengo fe en ti y viejita querida, puedes más. Y uno, wow, o sea, Dios me tiene fe, es que Dios tiene mucha fe. ¿Preguntas? Hoy están todos. Uy. Pero miren, esto es bello. Quería terminar con esto.
Dios tiene un llamado para cada persona. Dentro de ese llamado Dios ha pensado que tal persona puede hacer tal cosa dentro del reino de Dios. Pongo un ejemplo, por ejemplo, Cris. ¿Dios qué piensa de Cris? O sea, yo no lo sé porque Dios tiene una relación con Cris y Dios le va a hablar a Cris. Como pastor, Dios me puede mostrar en cierto momento parte del llamado de ella para colaborarle que ella llegue a cierto nivel de gloria, porque es mi tarea como pastor. Pero Dios piensa, yo pensaría que Cris puede hacer esto y esto también, y esto también dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Cris puede decir, listo, Dios piensa que yo puedo hacer todo eso, pero yo ¿cómo voy a llegar a hacer todo eso? Si no das el primer paso, no vas a ver la provisión para que Dios te utilice. Y escucha, donde Dios coloca el dedo para ti, está tu provisión también. Tremendo, tremendo. ¿Y en qué lugar te hablan de dónde Dios tiene el dedo para ti? En la iglesia. ¿En la cantina? No. ¿En el centro comercial? No. ¿En la ciclovía? No. Y ven, y no, lo último, ¿no te causa curiosidad? O sea, una curiosidad santa, diría yo. Oye, Dios, ¿y qué quieres que yo haga? Oye, porque hasta hoy me enteré que tú tienes un propósito, que quieres algo conmigo. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Eso es hermoso. Dios, ¿cómo me imaginas tú? Mira, hagan esta oración en su casa. Pídanle al Señor que el Señor les muestre el propósito para sus vidas. Eso Dios lo hace. Padre, quiero que me muestres cuál es el propósito que tú tienes para mí, para mi familia. Y aunque te vas a dar cuenta, Dios responde las oraciones que estén de acuerdo a su palabra. Cuando Dios te habla a través de la palabra, así personas te digan lo contrario, tú te vas a parar en las pestañas para defender lo que Dios te ha dicho. La palabra dice que para nosotros Él tiene planes de prosperidad y no de calamidad para asegurarnos un futuro y una esperanza. ¿Lo crees? Pero, ¿sabes cuáles son esos planes? Sí, algunos pueden pensar, sí, son planes, pastor, usted lo dijo, son planes buenos, pero dime cuál es el plan específico que Dios tiene para ti. Cristo, el carácter de Cristo se ha formado en nosotros para que nosotros alcancemos la altura de ese varón perfecto. Pero eso es para todos, pero date cuenta que Dios quiere un propósito especial contigo. Segunda carta de Tesalonicenses, no me acuerdo si es el capítulo 1 o 2, lo voy a parafrasear, dice que podemos orar a Dios para que, de acuerdo al llamado que tiene para cada uno, Él supla los dones especiales. Pongo un ejemplo. Nuestro padre tiene un propósito con don Rafael. O sea, un propósito distinto al de Oscar. Ambos como cabeza de hogar pues tienen un núcleo familiar. Pero resulta que el don de Oscar es distinto al don de don Rafael. Podemos orar para que Dios, de acuerdo al llamado y al propósito que tiene con don Rafael, supla los dones que don Rafael necesita para que él crezca en ese llamado. Tremenda oración, porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿Osquitar conoce el llamado? ¿Don Rafael conoce el llamado? ¿Cris conoce el llamado? ¿Dorita conoce el llamado? ¿Yolimar conoce el llamado? ¿Te das cuenta que entonces podemos decirle a papá, venga, cuénteme cuál es el llamado? Y aún más, ¿saben quién? No digamos la palabra sapear. ¿Saben quién les va a contar cuál es el llamado? El Espíritu Santo. Porque ustedes le pueden decir al Espíritu Santo, venga, venga, venga,
el Señor Espíritu Santo, vaya al trono de la gracia, vaya al trono del reino donde está Papá Dios sentado con Jesucristo al lado y pare oreja de lo que se dice de mí y viene y me lo cuenta. Imagínate orar conforme a lo que Dios tiene dicho por el Espíritu Santo para tu vida. Pero si nunca lo has hecho, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy llorando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé espíritu, que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él les ha dado a los que son suyos. Esta oración, si la leemos así, queda uno como en shock, queda uno como mucha información, pere, pastor, la digiero, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo a través de la palabra, guiado por su Espíritu Santo? Sencillo, Pablo está pidiendo en esta oración que a la iglesia de Éfeso Dios les dé el espíritu de sabiduría para entender cómo es Dios y que podamos tener ese gran valor, darle gran valor al llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Oramos? Oremos eso. Tremendo. Tremendo, esto es súper importante. Quiero que cierres tus ojos. Padre Santo, guiado por tu palabra y por tu Espíritu Santo, yo te quiero pedir por tu iglesia, Santo y poderoso Dios, por esta parte del cuerpo de Cristo. Y te pido, Santo y poderoso Dios, que tu Espíritu Santo traiga sobre nosotros espíritu de sabiduría para poder comprender cómo eres tú, para saber cómo piensas, cómo eres tú, cómo te manifiestas. Te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos revele esto. También te pido, Padre amado, que podamos entender con claridad, Padre amado, que cada uno de nosotros podamos entender con claridad ese llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, que podamos darle y comprender la salvación, Padre amado, como tú esperas que nosotros entendamos de la salvación, Padre, y que podamos entender todos los buenos planes que tú tienes para nosotros que somos tuyos, Padre amado. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, porque haces más de lo que nosotros juntos podemos llegar a pensar o imaginar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.